Crecí en Ohio en los años 70 y mi amigo de la infancia Joe y yo estábamos fuera todo el tiempo que podíamos. Joe vivía en una granja que colindaba con un bosque bastante grande, y mis padres me dejaban allí por la mañana, y nos quedábamos en el bosque todo el fin de semana. Solo salíamos para ir a la escuela. Nos encantaba fingir que éramos hombres de la frontera. Construíamos refugios, trampas, practicábamos hacer fuego con palos, todo el paquete completo. Cuando llegamos a la escuela secundaria, tuvimos la idea de hacer algo como en Stand By Me, basada en la película del mismo nombre que acababa de salir. La idea era caminar por las vías del tren hacia el campo, pero en lugar de buscar un cuerpo, encontraríamos puentes geniales para pescar y acamparíamos un poco alejados de las vías. Por supuesto, sabíamos que esto era peligroso y probablemente estaríamos invadiendo propiedad privada, pero éramos niños y nos divertimos mucho. Encontramos ríos hermosos, descubrimos puentes a los que nadie iba, pescamos, nos escondimos de los trenes por la noche, acampamos en el bosque cerca de las vías e hicimos pequeñas fogatas escondidas. Nunca nos pasó nada malo, de hecho fue idílico. Nos divertimos tanto que lo hicimos varias veces y nunca tuvimos problemas. Después de la secundaria, Joe y yo tomamos caminos diferentes. Ambos nos fuimos de casa, pero siempre nos mantuvimos en contacto y siempre intentamos coordinar visitas para vernos de vez en cuando. Bueno, un verano a mediados de los 90, coincidió que ambos estábamos en la ciudad durante una semana. Hacíamos cosas con la familia durante el día y por la noche íbamos a tomar algo a un bar o nos sentábamos afuera de la casa de Joe, rodeados de fuego, hablando de los viejos tiempos. Una noche, Joe y yo empezamos a hablar de nuestros viajes de Stand By Me. Bueno, la nostalgia y la cerveza son una mezcla poderosa. Pronto decidimos hacer una caminata por las vías durante el día, acampar una noche y caminar de regreso al día siguiente. Llegó el día, empezamos temprano por la mañana. Mi esposa nos dejó en nuestro viejo lugar donde solíamos comenzar, justo afuera de su ciudad natal. Ella pensó que esto era absolutamente una locura y se aseguró de mencionarlo cuando se fue. Joe sugirió que, en lugar de caminar por la ruta habitual, tomáramos la dirección opuesta solo por ser aventureros. Conocíamos bien la tierra, teníamos un mapa, así que le dije, claro, y nos fuimos. El día transcurrió bien, fue divertido y un poco triste, pero de una manera buena. Encontramos un puente, nos sentamos en el borde, fumamos un porro y seguimos adelante. No teníamos equipo de pesca, pero trajimos algo de comida enlatada y otras cosas. Antes de que empezara a oscurecer, elegimos un lugar para acampar. Era una zona densamente forestada, árboles por todos lados de la vía del tren, así que te sentías como en un túnel. Habíamos traído pequeñas hamacas para dormir, pero antes de instalarlas decidimos explorar un poco el perímetro. Esto es lo que solíamos hacer en los viejos tiempos también. Caminábamos un poco por el área para asegurarnos de que la casa de alguien no estuviera justo sobre una colina y estuviéramos acampando en su jardín. Caminamos unos 30 metros hacia el bosque y subimos una pequeña pendiente. Pensamos que si no veíamos nada desde la cima de esta corta colina, estaríamos bien. Pero cuando llegamos a la cima, vimos un edificio viejo en el fondo, a unos 100 metros en el bosque. Apenas era visible. Nos preguntamos qué hacer. Ambos asumimos que era una cabaña de azúcar o algo así, porque no parecía haber un camino claro hacia ella desde donde estábamos. No parecía haber nadie allí tampoco, todo estaba quieto. No se veía movimiento, no había luces. Decidimos caminar un poco más cerca solo para asegurarnos. Bajamos la colina muy lentamente, y al acercarnos al edificio, vimos que no era una cabaña de azúcar en absoluto, era una iglesia vieja. Parecía haber estado abandonada durante años. Era un edificio achaparrado y hundido cuyas tablas de madera estaban casi negras por años de musgo y podredumbre. Una cruz aún estaba de pie en la parte superior del lugar, también ennegrecida por el clima. Ninguna de las ventanas tenía vidrio y no había puertas, solo umbrales abiertos. Nos acercamos lo suficiente para ver el interior. Había filas de bancos y la sección elevada al frente para que se parara un predicador. No entramos del todo, no queríamos. Aparte de eso, no había señales de nadie más. No había huellas, ni caminos, ni carreteras. Era una iglesia abandonada. Nos fuimos de inmediato, subimos de nuevo la colina hasta el lugar que habíamos elegido para acampar.
Tener una colina entre nosotros y la iglesia nos hizo sentir mejor, pero aún estábamos un poco inquietos. Lo atribuimos a la inquietante naturalidad de ver una iglesia en medio del bosque. Además, en ese momento ya estaba oscureciendo y acabábamos de decidir montar nuestras hamacas y dormir, y movernos al amanecer. La noche llegó y mientras estábamos en nuestras hamacas charlando, comenzamos a escuchar algo en la dirección de la iglesia. Nuestra conversación sobre eso fue algo así. ¿Oyes eso? Sí, ¿qué es eso? Suena como gente cantando. Y en verdad sonaba como canto. Ambos nos deslizamos fuera de nuestras hamacas y nos agachamos, esforzándonos por escuchar más. Escuchamos durante 1 minuto o 2 y el canto continuó, pero no se hacía más fuerte. Finalmente decidimos subir de nuevo la colina y ver si podíamos espiar de dónde venía el sonido. Aún podíamos movernos muy silenciosamente en el bosque, como en los viejos tiempos. Era algo natural para nosotros. La luna apenas estaba fuera, pero proporcionaba suficiente luz para no chocar con un árbol, pero estaba casi negro. No usamos linternas mientras subíamos lentamente la colina y no hablábamos. Cuando llegamos a la cima, vimos una luz a lo lejos. Venía de la iglesia y el canto venía de adentro. Joe y yo acercamos nuestras cabezas y tuvimos una conversación susurrada que se resumía en ¿puedes creer esto? La luz parecía ser de velas por la forma en que parpadeaba, y aunque lo intentamos, no pudimos entender qué se estaba cantando. Sonaba como música de iglesia, pero en otro idioma. Nos sentamos y observamos por un rato, tratando de ver quién estaba allí, pero solo vimos sombras ocasionales. No teníamos intención de acercarnos más. Teníamos aproximadamente la longitud de un campo de fútbol entre nosotros, y planeamos mantener esa distancia. El canto continuó por un rato y luego se detuvo. Después de eso, una voz masculina y retumbante comenzó a cantar. Ya estaba asustado, pero esa voz me aterrorizó. Sonaba como un predicador del Antiguo Testamento que se vería en las películas, pero nuevamente, era como si estuviera hablando en un idioma diferente porque no podíamos entender una sola palabra. Eventualmente la voz masculina solitaria decía algo, y luego un montón de voces respondían cantando. Esto duró un rato y luego todos rompieron en un largo lamento sostenido que seguía haciéndose más fuerte. Se hizo tan fuerte y perturbador que me tapé los oídos. Luego se detuvo. En este punto estaba a punto de decir, «De acuerdo, vámonos de aquí», cuando Joe puso una mano en mi hombro y susurró, «Están saliendo, están saliendo». Estábamos lo suficientemente lejos como para no poder distinguirlos muy bien, pero lo que podíamos ver era una fila de figuras saliendo por la puerta abierta, todos tomados de las manos en fila india. Podíamos ver que algunos tenían linternas y comenzaron a cantar de nuevo, y la luz de las linternas comenzó a moverse hacia nosotros y la colina. Nos apresuramos de vuelta a nuestro campamento, recogimos nuestras cosas y corrimos hacia las vías. Una vez allí corrimos por las vías en la dirección de la que habíamos venido. Después de unos minutos, nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces bajando por la colina y se movían de manera errática, como si quien las sostenía las estuviera sacudiendo. Continuamos corriendo en intervalos y caminando tan rápido como podíamos. Finalmente, dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Según nuestro mapa, sabíamos que un pequeño pueblo estaba a unos 15 minutos por esa carretera y caminamos hasta allí. Llegamos a una gasolinera de 24 horas y llamamos a mi esposa para que nos recogiera. Mi esposa y otros amigos solo pensaron que eran niños jugando, pero yo escuché esas voces y no sonaban como niños para mí. No estoy seguro de quiénes eran esas personas, pero definitivamente fue lo más espeluznante que me ha pasado en el bosque. Pero esa voz me aterrorizó. Sonaba como un predicador del Antiguo Testamento que se vería en las películas, pero nuevamente, era como si estuviera hablando en un idioma diferente porque no podíamos entender una sola palabra. Eventualmente la voz masculina solitaria decía algo, y luego un montón de voces respondían cantando. Esto duró un rato y luego todos rompieron en un largo lamento sostenido que seguía haciéndose más fuerte. Se hizo tan fuerte y perturbador que me tapé los oídos. Luego se detuvo. En este punto estaba a punto de decir, «De acuerdo, vámonos de aquí», cuando Joe puso una mano en mi hombro y susurró, «Están saliendo, están saliendo». Estábamos lo suficientemente lejos como para no poder distinguirlos muy bien,
pero lo que podíamos ver era una fila de figuras saliendo por la puerta abierta, todos tomados de las manos en fila india. Podíamos ver que algunos tenían linternas y comenzaron a cantar de nuevo, y la luz de las linternas comenzó a moverse hacia nosotros y la colina. Nos apresuramos de vuelta a nuestro campamento, recogimos nuestras cosas y corrimos hacia las vías. Una vez allí corrimos por las vías en la dirección de la que habíamos venido. Después de unos minutos, nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces bajando por la colina y se movían de manera errática, como si quien las sostenía las estuviera sacudiendo. Continuamos corriendo en intervalos y caminando tan rápido como podíamos. Finalmente, dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Según nuestro mapa, sabíamos que un pequeño pueblo estaba a unos 15 minutos por esa carretera y caminamos hasta allí. Llegamos a una gasolinera de 24 horas y llamamos a mi esposa para que nos recogiera. Mi esposa y otros amigos solo pensaron que eran niños jugando, pero yo escuché esas voces y no sonaban como niños para mí. No estoy seguro de quiénes eran esas personas, pero definitivamente fue lo más espeluznante que me ha pasado en el bosque. Trabajando como asistente de gerente en un KFC local, donde trabajé durante aproximadamente 2 o 3 años, tengo muy buenos recuerdos de este lugar, así como algunas historias realmente divertidas. En un momento, nos quedamos seriamente cortos de personal, y mi gerente general en ese momento se fue a trabajar a Sissy's Pizza, otra cadena local. Debido a esto, me dejaron a cargo de la tienda hasta que encontraran o decidieran un reemplazo para él, lo cual tomó probablemente unos 3 meses. Durante este tiempo las tensiones eran altas debido a nuestros problemas de personal, y me dieron un aumento por mantener la tienda abierta, a pesar de que la mayoría de los empleados me abandonaron una noche. Finalmente nos enviaron ayuda. Un gerente y varios de sus empleados de una tienda ubicada a unos 40 minutos de distancia. Algunas cosas que hay que entender sobre esta tienda es que estaba ubicada en un vecindario muy rico y por consiguiente tenía empleados muy ricos. De todas formas, el nuevo gerente, Mike, llega y de inmediato comienza a dar órdenes a todos. Obviamente nadie le prestaba atención, pero cuando yo les decía que hicieran exactamente lo mismo, lo hacían rápidamente. Me preguntó por qué no le escuchaban a él pero sí a mí, y le expliqué que no estaban allí por el dinero, sino por la experiencia. Le recordé que estaban conduciendo Ferraris al trabajo, y que necesitaba ser su amigo y su jefe. En otras palabras, ganarse su respeto, y ellos le respetarían a él. Estuvo de acuerdo en dejar de presionarlos y probar mi método en su lugar. Él me escuchó, y comenzó a ganarse su respeto. Luego se volvió contra mí y comenzó a exigir cosas estúpidas y ridículas en la tienda, la mayoría relacionadas con la limpieza nocturna, que él sabía que yo no hacía yo mismo y no tenía tiempo para hacer con los depósitos y demás. Me enfurecí mucho y le dije que se fuera al diablo. Después de unas semanas de esto y una gran cantidad de estrés en los últimos meses, decidí presentar mi aviso de 2 semanas. En ese momento, ya había comenzado a buscar trabajo en otro lugar y tenía varias ofertas sobre la mesa. Acepté un trabajo a unos 3,5 kilómetros de distancia, en el Burger King local, como su gerente general. Terminé trabajando muchos turnos nocturnos porque estábamos cortos de personal para esos turnos en particular. Esto estaba bien, pero también significaba cerrar el frente solo, trapear las tiendas, cerrar las puertas, etc., mientras mi cocinero cerraba la parte trasera. Al principio no le presté mucha atención, era apenas perceptible, pero al mismo tiempo, todas las noches el mismo coche se estacionaba al frente del estacionamiento, mirando hacia la tienda, y se quedaba allí durante horas. Honestamente, al principio pensé que eran chicos besándose o algo así, pero claramente no era el caso. Siempre era el último en salir de la tienda y activar la alarma. Una noche, en el momento en que cerré la puerta detrás de mí y comencé a dirigirme a mi coche, el motor del coche al frente del restaurante se encendió. Me sobresalté, así que miré, pero lo único que pude ver fueron los faros, y el coche no se movió. Me apresuré a mi vehículo y comencé a conducir. En el momento en que salí del estacionamiento, el otro coche también salió. Mi casa no estaba particularmente lejos, pero tuve la sensación de que sería una mala idea ir directamente allí. Comencé a bajar por la autopista muy vacía a la 1 AM, y cambié al carril izquierdo con el tipo aún siguiéndome.
Después de 1 o 2 minutos a 16 o 25 kilómetros por encima del límite de velocidad, decidí cambiar al carril derecho y reducir drásticamente la velocidad para ver si me pasaba. El tipo también cambió de carril y redujo drásticamente la velocidad. No soy tonta, sé cuando me están siguiendo y en este punto estaba asustada. Agarré mi teléfono casi muerto y llamé a mi esposo. Le conté frenéticamente lo que estaba pasando y me dijo que condujera a la estación de policía, así que comencé a dirigirme en esa dirección. No sé si este tipo se dio cuenta de eso o no, pero justo antes de llegar a la calle donde está la estación, él pasó a toda velocidad y siguió conduciendo. Di la vuelta y me fui a casa. Una semana después, vi al mismo tipo sentado en el estacionamiento de nuevo, en el mismo coche. Esta vez llamé a la policía de inmediato, a instancias de mi cocinero y mi asistente de gerente. La policía llegó y sacaron al tipo del coche. Era Mike, de mi antiguo trabajo. Les dijo que no estaba haciendo nada malo y que había desarrollado un enamoramiento por mí desde nuestro tiempo juntos en nuestro antiguo trabajo, y solo quería saludar. No lo arrestaron, pero le dijeron que se fuera, diciéndole que estaba merodeando, lo cual lo asustó lo suficiente como para que, afortunadamente, no volviera a aparecer. Para dar contexto sobre dónde se basa la historia, vivo en una pequeña ciudad universitaria cerca de una ciudad de tamaño mediano. La ciudad en sí no tiene mucha gente, y está principalmente aquí para satisfacer la demanda que proviene de la universidad. Debido a esto, las tiendas alrededor de la universidad están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que los estudiantes universitarios puedan comprar lo que quieran por impulso. El otro gran vendedor por aquí es la gasolina, por supuesto. La gasolina en la ciudad es cara, pero siendo una ciudad que se atraviesa con frecuencia para llegar a la ciudad, muchos lugares intentarán mantener el precio de la gasolina ligeramente más bajo que cualquiera de las estaciones en la ciudad. Mi historia comienza cuando estaba trabajando en el turno de noche en una gasolinera, licorería mientras tomaba clases a tiempo parcial en la universidad, pero principalmente tomando clases en línea para que no arruinaran mi disponibilidad para un trabajo de tiempo completo. La tienda en la que trabajaba solo tenía una persona trabajando en los turnos de noche durante mucho tiempo, a pesar de que muchas personas, especialmente las chicas, se quejaban de la falta de cámaras y del hecho de que no siempre se obtiene la mejor gente entrando en una licorería, gasolinera en medio de la noche. La mano del dueño se vio forzada una noche, antes de que comenzara a trabajar allí, cuando una mujer que entró a comprar leche salió a su coche, solo para que un hombre se acercara por detrás y le pusiera una pistola en la espalda exigiendo su dinero. Ella cumplió con él y afortunadamente la dejó ir. Ella corrió dentro de la tienda sollozando histéricamente, y aunque la policía llegó poco después, nunca lo encontraron. Personalmente, prefería tener 2 personas en el turno de noche. Incluso si no había un problema de seguridad, la noche parecía pasar mucho más rápido cuando había alguien más allí, y era realmente agradable que la persona con la que normalmente cerraba me cayera también. En general, había 4 trabajadores del turno de noche: Juan, Nicolás, Rebeca y yo. Rebeca tenía otro trabajo y realmente solo trabajaba allí como un favor para uno de los gerentes, por lo que solo trabajaba 2 noches a la semana con Juan o conmigo. Juan y yo trabajábamos juntos 3 noches a la semana, y Nicolás trabajaba con Juan o conmigo 2 noches a la semana. Rebeca era muy amable y divertida de estar cerca, pero no le gustaba particularmente el trabajo ni quería estar allí. A Juan le molestaba mucho que ella se quedara detrás de la caja registradora mientras él hacía todo el trabajo, pero solo era una noche a la semana, así que no se quejaba mucho. Nicolás, por otro lado, era un poco diferente. Trabajaba allí 5 días a la semana, al igual que Juan y yo, pero nunca parecían ponerlo con una persona más de un día a la semana. A nadie realmente le gustaba trabajar con él. Nicolás estaba un poco extraño desde el principio. Era una de esas personas que te cuenta toda su vida en cuanto te conoce, dando muchos detalles realmente personales que nadie se sentía cómodo escuchando. Una cosa de la que siempre parecía hablar era la tensión en su matrimonio. Aparentemente tenía un problema muy grave de alcohol y drogas durante mucho tiempo, y la parte de las drogas mejoró cuando pudo cambiarse a fumar, pero no podía controlar su alcoholismo. Era muy difícil estar cerca de él.
pero te acostumbras a que algunas personas en ese tipo de trabajo sean raras. Estuve allí casi 3 meses cuando las historias de Nicolás parecieron escalar de la nada. Comenzó a decirle a la gente que cuando era más joven fue diagnosticado como psicópata y que tenía que tomar muchas pastillas todos los días para no volverse violento. No es exactamente lo que quieres escuchar de alguien con quien estás a solas en medio de la noche. Pero bueno, todos tenemos nuestros problemas, y algunas personas reciben una mala mano cuando se trata de enfermedades mentales. Yo mismo siempre he luchado por controlar mi ansiedad y depresión, y sin medicación no sería un asesino, pero probablemente estaría hospitalizado en la categoría de peligro para mí mismo. Así que, por más espeluznante que fuera, le aseguré que muchas personas necesitan tomar medicación para alguna enfermedad, y mientras seas honesto con los profesionales médicos, no hay razón para que no puedas hacer cualquier cosa que cualquier otra persona pueda hacer. Pareció complacido con esta respuesta, y poco después el tema cambió a otras cosas. Estaba especialmente alegre y amable conmigo después de eso durante la siguiente semana, dejándome saber diariamente que estaba tomando su medicación y que sentía que las cosas iban bien con él. Siempre respondía con entusiasmo, pero estoy bastante segura de que todos, especialmente Juan, eran conscientes de cuánto deseaba que dejara de hablarme de eso y me dejara en paz. Juan tenía una esposa y una hija de 2 años en ese momento, así que no podía evitar vernos a las chicas más jóvenes a través de los ojos de lo que su hija podría tener que enfrentar cuando tuviera nuestra edad, y parecía esforzarse por terminar mis conversaciones con Nicolás rápidamente, lo cual agradecía y no intentaba ocultar que no le gustaba a Nicolás. No pasó mucho tiempo antes de que Nicolás comenzara las conversaciones conmigo, hablando en detalles sobre por qué fue diagnosticado en lugar de cómo estaba funcionando su medicación, lo cual no mencionaré aquí porque mucho de eso es muy violento e íntimo. Le dije repetidamente que no quería saber sobre eso, a lo que él actuaba como si entendiera y cambiaba de tema solo para volver a eso 1 hora más tarde. Cuando se lo conté a Rebeca, me dijo que se encargaría de ello y se lo comentó a su amiga, que era la gerente que le pidió que viniera a trabajar allí. La gerente no podía hacer mucho, ya que parecía que yo era la única con la que hablaba de estas cosas, y me dijo que volviera a hablar con ella si alguna vez me hacía sentir incómoda de nuevo. Estaba empezando a ser cada vez más tenso para todos trabajar con él después de que la gerente hablara con él, y pronto otras 2 mujeres que trabajaban con él en el turno de noche reportaron comentarios que él les había hecho a la gerente. Fui interrogada, y estuve de acuerdo en que todas las declaraciones hechas por las mujeres eran similares a cosas que se me habían dicho a mí. A Nicolás se le dio una última advertencia y una amonestación. Las siguientes veces que lo vi, comenzó a despotricar sobre cómo la gente solo lo estaba denunciando porque no les gustaba. Supongo que no sabía que yo también había sido interrogada, y ni Juan ni yo teníamos intención de decírselo. Se enfadó tanto en un punto que casi lloraba diciendo lo afortunados que eran esos tontos de que él estuviera medicado y lo que les haría si no lo estuviera. Afortunadamente, fue en ese punto que terminó su turno y prácticamente en cuanto marcó su salida, Juan le dijo que teníamos mucho trabajo que hacer esa noche, así que no teníamos tiempo para charlar con él, y Nicolás se fue sin decir otra palabra. Juan no mentía, el camión había llegado extremadamente tarde ese día, así que todavía había bastantes cosas que necesitaban ser puestas en los estantes. Una cosa que los turnos anteriores nunca parecían hacer a menos que absolutamente tuvieran que hacerlo, era reponer las bebidas en el refrigerador. Era cierto que era más fácil hacerlo por la noche cuando había muchos menos clientes, así que aunque era molesto ya que no podíamos charlar, simplemente lo hacíamos. No puedo recordar a qué hora Juan entró en el refrigerador de bebidas, pero debió haber sido bastante tarde ya que habíamos estado allí un buen rato en ese momento. Yo seguía enfocada en reponer los estantes y asegurarme de que todo se viera lleno cuando sonó la campanilla, señal de que alguien había entrado. Grité un buenas noches, y que enseguida estaría allí, ya que cualquiera que entrara tan tarde normalmente solo quería un paquete de cigarrillos o pagar la gasolina en efectivo. Dejé mi caja y fui a las cajas registradoras, reduciendo la velocidad dramáticamente una vez que pude verlas. Lo adivinaste, allí estaba Nicolás, no mirándome, sino apoyado junto a mi caja registradora. Mentiría si dijera que tenía una razón para tener miedo. Resultó que estaba borracho, pero no pude detectarlo de inmediato por el olor a alcohol,
que siempre parecía permanecer en el aire allí, y Juan estaba justo al otro lado de la pared. Aún así, consideré durante unos 30 segundos si debería realmente ir, o si debería correr al refrigerador y buscar a Juan. Nicolás no era un tipo joven y en forma ni nada. Años de drogas y alcohol habían envejecido prematuramente y arruinado su cuerpo, pero aún era intimidante para una chica de 20 años. Desafortunadamente, Nicolás tomó la decisión por mí cuando, probablemente cansado de esperar, se giró hacia mí y fue entonces cuando noté de inmediato que algo andaba mal con él. Mi voz no era más que un susurro patético cuando le pregunté qué quería. Solo me miró, sin nada en su rostro que me dijera lo que estaba pensando. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando él habló, apenas inteligible por su habla arrastrada. Se va. Me tomó un segundo sacudir la cabeza y decirle en un tono esperanzadamente firme que Juan estaba en el refrigerador y preguntarle si quería que fuera a buscarlo. De nuevo, mirándome en silencio. En este punto no me importaba lo que dijera. Solo quería que dijera algo. El silencio y la mirada me estaban poniendo nerviosa. Pregunté con más fuerza en mi voz: ¿qué quieres, Nicolás? En cuanto dejé de hablar, me sonrió con una voz casi cantarina. Dijo: «Estás mintiendo, estás sola». Se rió y dio un paso hacia mí, pero tropezó permitiéndome dar varios pasos atrás. En este punto debería haber corrido a buscar a Juan. Debería haberlo llamado, cualquier cosa. Pero no podía creer que estuviera interpretando la situación correctamente. Nicolás era realmente raro, pero nunca había sentido un peligro real a su alrededor antes. Nunca había dado la impresión de ser más que un poco inestable. Continuó avanzando con pasos lentos y tambaleantes, diciéndome: «Ven aquí, solo quiero hablar». Me mantuve fuera de su alcance, diciéndole que se alejara y que lo lastimaría si tenía que hacerlo. Pensó que eso era particularmente divertido y se rió tan fuerte que Juan me dijo más tarde que fue lo que lo hizo mirar a través de los espacios de los estantes y ver lo que estaba pasando. Juan salió por la puerta en un segundo y parecía aparecer de la nada, colocándose entre Nicolás y yo. No dijeron nada, solo se miraron antes de que Juan dijera en un tono severo: «Creo que deberías irte ahora, amigo». Nicolás lo miró en blanco por un momento y luego bufó, diciéndonos que no podíamos tomar una broma. En ese momento estaba tratando de no llorar. Lo único más aterrador de la situación era saber que si Juan no hubiera estado allí, y él me hubiera atrapado de alguna manera, no habría tenido ninguna posibilidad contra él. Juan me dejó de pie contra la pared, arrinconando a Nicolás hacia la puerta. Completamente inesperado para ambos, Nicolás se giró y lanzó un golpe a Juan. Afortunadamente, ya sea porque estaba borracho o simplemente muy descoordinado, falló el rostro de Juan, y Juan agarró la parte trasera de su abrigo y lo derribó, mientras golpeaba su rodilla en el estómago o el pecho de Nicolás, no estoy segura cuál, y aprovechó la oportunidad de su jadeo para arrastrarlo a la puerta y echarlo, cerrándola con llave. Juan acababa de girarse y decirme que llamara a la policía cuando escuchamos un crujido detrás de él. Ambos saltamos y miramos la puerta para encontrar un gran círculo de vidrio. Es difícil de explicar, pero si alguna vez has visto una película de un choque de autos, o un choque real cuando algo golpea un parabrisas, pero no lo suficientemente fuerte como para romperlo, se vuelve blanco alrededor del punto de impacto. Así es como se veía la puerta. Juan no tuvo que decirme qué hacer esta vez. Corrí a la caja registradora y agarré mi teléfono yendo a la esquina más alejada de la puerta principal y acurrucándome en el suelo. Ni siquiera me di cuenta en ese momento, pero Juan me dijo más tarde que cuando se giró para ver el vidrio, fue la primera vez que notó que Nicolás tenía un cuchillo de caza en la otra mano. El hecho de que intentara golpear a Juan en lugar de apuñalarlo es un misterio y un milagro. Estaba sollozando cuando la operadora contestó el teléfono. No sé ni cómo me entendió. Estaba llorando tan fuerte, pero entre mi angustia y los sonidos de Juan y Nicolás gritándose el uno al otro en el fondo con fuertes golpes de Nicolás golpeando la puerta, ella entendió la urgencia de la situación. Me preguntó dónde estaba y, afortunadamente, sabía la dirección porque justo cuando me levanté para mirar el recibo para ver cuál era la dirección, el vidrio se rompió. Me dejé caer al suelo y ella me dijo que los oficiales ya estaban en camino, y que hiciera lo que pudiera para alejarme o esconderme, incluso si tenía que dejar a Juan. El agujero no era lo suficientemente grande para que él pudiera pasar, y lo había hecho agarrando el cenicero de afuera y lanzándolo a una parte de la ventana que había estado golpeando repetidamente.
causando que se rompiera. No logró romper el agujero completamente, pero desde ese agujero pudo alcanzar la cerradura de la puerta. Según Juan, caminó hacia la puerta y puso su boca contra el agujero que acababa de formar, y dijo algo que me hace llorar ahora solo de pensarlo. Con esa horrible voz cantarina que había usado la primera vez que me habló esa noche, dijo en un tono tan feliz: «Nunca los encontrarán». De más está decir que por muy duro que estuviera actuando, Juan estaba perdiendo la compostura tanto como yo. Él era mayor que Nicolás, en sus 30s, pero era muy delgado y no era exactamente conocido por sus habilidades de lucha. Aún así, tan pronto como Nicolás desbloqueó y comenzó a abrir la puerta, Juan se lanzó contra ella, empujando a Nicolás hacia atrás por el impacto. Juan me gritó que corriera, y aunque mis piernas sentían que podrían colapsar en cualquier momento, corrí justo detrás de él hacia las puertas de recepción en la parte trasera de la tienda. Nicolás estaba maldiciendo y gritando por nosotros mientras sonaba la campanilla de la puerta. Juan se lanzó contra la puerta trasera, maldiciendo de dolor, cuando se dio cuenta de que no se abría. Descubrimos más tarde que Nicolás había empujado el contenedor de basura frente a la puerta, bloqueando sus ruedas antes de entrar. Ambos parecimos darnos cuenta a la vez de que en realidad había planeado cómo iba a terminar nuestras vidas. Nicolás dobló la esquina todavía caminando de manera torpe, aunque más rápido ahora, lo que al menos nos dio tiempo para cerrar de golpe la puerta trasera y cerrarla con llave. Yo me senté frente a ella, mientras Juan traía cualquier cosa que pudiera encontrar para atrancar la puerta. Cuando Nicolás llegó a ella, debió escucharme llorar porque comenzó a llamarme por mi nombre, diciéndome que no era a quien él quería, que se aseguraría de que muriera antes de sentir el dolor si abría la puerta. Luego comenzó a apuñalar la puerta gritándome que la abriera. Grité y me aparté cuando la apuñaló por primera vez, pero Juan y yo volvimos de inmediato a sujetarla de nuevo. Recuerdo hacer contacto visual con Juan. Ambos estábamos llorando en ese momento y quería desesperadamente decir algo para consolarlo, pero no podía pensar en nada que decir. Había dejado caer mi teléfono cuando corría a sujetar la puerta, y ninguno de los dos podía moverse para ir a buscarlo, así que no teníamos idea de cuánto tiempo faltaba para que llegara la policía. La puerta era de madera, así que no duraría mucho contra sus golpes y no ofrecía protección si su cuchillo entraba en una de nuestras manos. Todo lo que podía pensar era que iba a morir allí, que mi perro nunca sabría por qué no volví a casa, que nunca obtendría mi título y tendría suficiente dinero para empezar a disfrutar de mi vida, que todos los planes para el futuro que mi novia y yo habíamos hecho nunca se realizarían. Y luego, de la manera más anticlimática y maravillosa, de repente todo quedó en silencio. No había sirenas de coches de policía, no había gritos, nada. Era como si Nicolás simplemente hubiera desaparecido. Juan y yo nos miramos, sin atrevernos a respirar, escuchando cualquier señal de vida al otro lado de la puerta. Ambos nos dejamos caer al suelo cuando un disparo sonó una vez, luego 2, luego 3 veces. Hubo un mero silencio, luego una voz que preguntó si había alguien allí. No estábamos seguros si debíamos decir algo. Luego la voz continuó con su nombre y dijo que era un técnico de emergencias fuera de servicio que había estado escuchando el escáner. Juan se levantó y empujó las cosas a un lado, abriendo la puerta solo lo suficiente para sacar la cabeza, y luego pareció que todo el aire lo dejó. Abrió la puerta y salió a la tienda. Corrí a agarrar mi teléfono, viendo que la llamada se había desconectado o que el despachador había colgado. Cuando salí a la tienda donde estaban Juan y nuestro Salvador, él estaba en medio de explicar cómo la policía por el escáner estaba enviando un montón de coches, pero todos estaban bastante lejos, y tenía un horrible presentimiento de que no llegarían a tiempo. El despachador les estaba diciendo lo que encontrarían cuando llegaran allí. No quería que ninguno de nosotros saliera hasta que llegaran los policías, aunque Nicolás había sido disparado en el hombro. Todavía tenía el cuchillo cuando se fue. El técnico dijo que habría corrido tras él, pero con el estado en que estaba la tienda, temía que alguien dentro pudiera estar muriendo o herido. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón. Juan y yo estábamos sentados en el suelo abrazándonos cuando llegó la policía. El técnico había llamado al despachador y les había contado la nueva situación, y la mayoría de los coches que venían a nuestra ubicación fueron desviados para buscar a Nicolás. Poco después, Juan usó su teléfono para llamar a su esposa y ella vino inmediatamente.
trayendo a su hija porque él se lo suplicó. Pareció derrumbarse completamente cuando sostuvo a su hija y abrazó a su esposa. Tuve una reacción extremadamente similar cuando finalmente llegué a casa, y vi a mi perro moviendo su cuerpo emocionadamente, orgullosamente mostrando su juguete de flamenco como un regalo de bienvenida. Nicolás fue encontrado 2 semanas después en una vieja autocaravana en el bosque que había estado usando para beber y drogarse, para que su esposa no lo descubriera. Aparentemente, la razón por la que vino tras nosotros fue porque pensaba que la razón por la que Juan quería que se fuera tan rápido era para que pudiera llamar al dueño de nuevo, y esta vez la queja lo haría despedir. Desconocido para nosotros, su esposa lo había echado de casa 4 días antes de que esto sucediera, y estaba en el proceso de obtener una orden de restricción contra él por mensajes de texto y llamadas amenazantes que había estado recibiendo. Declaró que su trabajo era todo lo que le quedaba, y Juan necesitaba ser castigado por tratar de quitarle eso. Dijo que yo no era el objetivo y que no quería tener que terminar con mi vida, pero sabía que tenía una mejor oportunidad de matar a Juan conmigo allí que con Rebeca, ya que Juan estaría más dispuesto a enfrentarlo para protegerme. Ni Juan ni yo llamamos al dueño ni al gerente por los comentarios de esa noche, aunque tal vez deberíamos haberlo hecho. Era perturbador lo que estaba diciendo en retrospectiva, pero estábamos tan acostumbrados a que fuera un extraño y dijera cosas realmente horribles en ese punto, que ni siquiera registramos que podría estar hablando en serio sobre tratar de lastimar a alguien. Lo conocía desde hacía 3 meses, y Juan lo conocía desde hacía 6, y nunca había hecho nada violento hacia nadie. Todos pensaban que solo hablaba. También confiábamos en el hecho de que cada empleado tenía una verificación de antecedentes antes de ser contratado, por lo que no es como si Nicolás hubiera sido violento antes. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, por lo que los 2 cargos de intento de asesinato serían retirados, y en su lugar, iría a un hospital mental para delincuentes. La razón por la que estoy escribiendo esta historia ahora, además de que otras historias en el subreddit me inspiraron, es que recibí una llamada hace 2 semanas notificándome que, siempre y cuando no haya contratiempos en su estado de salud, Nicolás está programado para ser liberado el 8 de junio de este año. Cuando llamé a Juan, dijo que había recibido la misma noticia el día anterior. Ni Juan ni yo trabajamos allí ya, y Juan se ha mudado a otra ciudad al otro lado de la ciudad, y yo he cambiado a ir a la universidad completamente en línea, y estoy en un nuevo lugar que estoy alquilando con un compañero de cuarto. No creo que venga tras ninguno de nosotros, no veo cómo podría culparnos por lo que pasó. He leído tantas de estas historias y después del hecho todos parecen tan preparados para saber qué hacer si vuelven a ver a la persona sobre la que están escribiendo. No creo que estaría más preparado para enfrentarlo esta vez de lo que lo estaba entonces. He tenido pesadillas bastante intensas desde ese día, pero desde que recibí esa llamada, cada vez que cierro los ojos todo lo que puedo escuchar es esa frase, más fuerte y clara de lo que la había escuchado desde que realmente se dijo: nunca los encontrarán. Soy una estudiante pequeña y delgada, de 20 y tantos años, que trabaja a tiempo parcial como camarera. Es habitual para mí caminar a casa tarde por la noche, y mi ciudad no es conocida por tener mucho crimen. Nunca me ha pasado nada aquí, pero a veces he tenido encuentros extraños con clientes en el bar donde trabajo. Eran alrededor de las 4 de la mañana, hace unas semanas, un lunes, caminando a casa después de mi turno tardío del domingo. Leo muchas historias aquí y también siempre estoy atenta a mi entorno. No me gusta que los clientes aleatorios sepan mi dirección o dónde vivo, así que me gusta caminar por diferentes rutas hacia mi apartamento. Estaba en una de las calles principales de mi ciudad, pero era muy tarde y la ciudad es pequeña, y a menudo sucede que no veo a una sola persona en el camino a casa. De repente escuché gritos por toda la calle, y como estaba sola, era pequeña y no muy fuerte, comencé a caminar más despacio y me escondí detrás de una pared. Traté de averiguar de dónde venía el ruido y entonces los vi. Una pareja aparentemente joven discutiendo acaloradamente sobre algo en medio de la calle. Decidí permanecer oculta, ya que no sabía exactamente qué estaba pasando. Marqué el número de emergencia de mi país por si lo necesitaba más tarde. Seguí observando porque tenía que pasar por ese camino sin importar qué, y fue entonces cuando él le agarró el pelo y la tiró fuertemente.
La estaba golpeando durante unos segundos, aún en medio de la calle. La escena terminó rápidamente, y desaparecieron de mi vista detrás de un coche grande, todavía gritándose el uno al otro. Pensé en llamar a la policía, pero pensé que no se podía hacer nada porque se habían detenido, y si te involucras en algo así, las mujeres, lamentablemente, a menudo niegan lo que sucedió. Aún estaba escondida detrás de la pared y estaba dividida. Por un lado no había nada más que reportar y por otro lado me sentía responsable de la seguridad de esa chica. Traté de acercarme un poco más y los gritos se detuvieron. Ya no podía verlos. Después de esperar unos 30 segundos que se sintieron como horas, decidí continuar caminando a casa porque no había nadie más a la vista. El arrepentimiento instantáneo me golpeó muy fuerte, pero no sabía de lo que era capaz ese tipo o si llevaba un arma. Las armas no son tan comunes en mi región. Tenía que hacer algo, así que volví a donde los había visto por última vez, y allí estaba la chica, caminando rápidamente hacia mí, con la capucha bajada y la cara agachada. Claramente tenía un lenguaje corporal defensivo, así que no tenía miedo de ella. Podía ver que se daba cuenta de que había otra persona en la calle que tal vez podría ayudar. El chico aún estaba detrás de ella, disculpándose, y fue cuando también me vio y se detuvo de inmediato. La chica estaba llorando un poco. Llegó hasta mí, pude ver que era mucho más joven que yo, y traté de parecer lo más enojada posible hacia su agresor. El chico me miró y dejó de seguirla por completo. Le pregunté si ese era su novio y me dijo que sí, pero solo habían salido en un par de citas. Me dijo que solo tenía 16 años y que tenía que ir a casa porque ya era tarde. Sí, una chica de 16 años un lunes a las 4 a.m. justo entonces, pasó un coche de policía, el único coche en la carretera, y el chico comenzó a huir. Sus gritos eran tan fuertes que, por supuesto, uno de los residentes los escuchó. Fue más inteligente que yo y llamó a la policía. La chica me dijo su nombre y que no quería involucrarse con la policía por sus padres estrictos y el hecho de que ya estaba fuera demasiado tarde. Nadie en el coche de policía nos vio, y le dije que caminara a casa porque quería que llegara a salvo. Parecía estar bien y nos alejamos del coche de policía. Fue una tontería, lo sé, y lo lamento. Debería haber insistido en que les contara su historia. Ahora lo sé. En ese momento pensé que sería lo correcto. La acompañé hasta su complejo de apartamentos cercano. No estaba en la dirección en la que tenía que ir y el chico había desaparecido después de ver el coche de policía, y me aseguré de que no nos siguiera. En realidad corrió en la dirección opuesta. Le di mi número de teléfono y le dije que me enviara un mensaje rápido cuando llegara a salvo a casa porque ahora me sentía un poco responsable de ella. La siguiente tontería que hice fue no acompañarla hasta su puerta. Era una chica ingenua, tal vez tímida, y le dije que rompiera con ese idiota de inmediato, y para entonces él ya le había enviado 5 mensajes y la había llamado varias veces. Afortunadamente, nunca respondió. Espero que llegara a casa a salvo y que rompiera con él, pero nunca lo sabré. No quería que se sintiera obligada a darme su número y también lamento eso. Es probable que esto fuera solo una pelea entre 2 chicos jóvenes e inmaduros, pero odio la incertidumbre que me dejó. Para mí él parecía vicioso, pero no un asesino en serie loco. Tal vez ella era simplemente demasiado cool o tenía miedo de enviarme un mensaje, o no lo encontró lo suficientemente importante como para dar seguimiento, pero espero que haya llegado a casa a salvo. Esto ocurrió hace unos años mientras todavía vivía en mi ciudad natal. Solía salir a caminar tarde en la noche, durante las primeras horas de la madrugada, lo cual era bastante común para mí, y siempre me sentía relativamente seguro y lo suficientemente astuto para evitar situaciones peligrosas. Mis caminatas a menudo me llevaban por toda la ciudad, aunque mi lugar favorito era un parque que teníamos junto al río. Sin embargo, se sabía que era un lugar frecuentado por personas raras y drogadictos a esas horas, pero yo había caminado allí muchas veces y nunca había encontrado problemas, así que fui de nuevo para disfrutar del aire fresco del río. El camino hacia el parque fue tranquilo, y ahora describiré la anatomía del parque mismo, algo vital para entender la magnitud de la situación. El parque no tenía cercas y era fácil acceder, estaba abierto al público. Desde el parque, se podía ver una apertura hacia la playa y el río. Se necesitaba una apertura porque la playa tenía un pequeño desnivel.
Había que bajar unos escalones moderados desde el soporte de concreto del parque para llegar a la arena. Alejándose de esta apertura, la diferencia de altura entre los escalones de concreto y la playa se hacía tan grande que era necesario poner cercas para evitar que las personas se cayeran y se lastimaran. Básicamente, todo lo que no era playa conducía a una caída importante, con solo una delgada línea de arena o área embarrada, separada por cercas o una línea de árboles gruesa. Mientras caminaba por el parque, no había nadie alrededor y estaba absolutamente silencioso, hasta que el ulular de un búho rompió el silencio. Me sorprendió porque los búhos eran raros en esa zona y en esa época del año, pero lo ignoré y continué mi caminata. Mientras el búho seguía ululando y me acercaba más al sonido, noté dos cosas: que el búho parecía estar herido y que estaba en el suelo. Me preocupé mucho por él y quise ayudarlo, así que comencé a dirigirme hacia donde venía el sonido, aunque con cautela, porque en ese momento un escalofrío extraño subió por mi columna vertebral, aunque no sabía por qué. Me acerqué más y el sonido se hizo más fuerte. Parecía más herido, y definitivamente estaba en el suelo, en el mismo lugar. Seguí caminando más cerca y lo escuché justo detrás de la línea de árboles después del punto de caída del parque. Cualquier lugar más allá de la línea de árboles conducía a una caída que solo dejaba una fina línea de tierra separándote del agua, como un desfiladero. Si saltabas, quedabas relativamente atrapado porque no podías avanzar debido al agua. Trepar de vuelta era una pesadilla por todas las raíces de los árboles que sobresalían, y ir hacia la izquierda o la derecha te obligaba a seguir un camino extremadamente estrecho con poco espacio. El búho estaba justo detrás del punto de caída, así que incluso al acercarme, no podía verlo. El búho seguía ululando y llegué justo enfrente de los árboles. Podía escucharlo justo debajo de mí. Todo lo que tenía que hacer era saltar y podría verlo y ayudarlo, pero no lo hice. La sensación extraña, este escalofrío en mi espalda, se hacía más intensa cuanto más me acercaba y mi cerebro consciente finalmente captó por qué. Comencé a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y el búho ululó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ululó de nuevo. Una y otra vez. Finalmente me di cuenta de por qué me sentía tan asustado y por qué mi cerebro subconsciente me gritaba que corriera. No era un búho, era una grabación de un búho herido en el suelo, esperando que alguien viniera con la intención de ayudarlo. Tras una línea de árboles que oscurecía la visión, en un punto de caída del que no se podía trepar de vuelta, y en un camino por el que no se podía correr. Era un señuelo destinado a llevar a alguien a una trampa, y de repente me sentí muy frío y pegajoso, como si alguien me estuviera observando. Inmediatamente me di la vuelta y comencé a caminar rápido hacia la salida más cercana del parque, y hacia tantas calles iluminadas como pude hasta llegar a casa, comprobando constantemente si alguien me seguía. Estuve despierto toda la noche completamente paranoico, mirando por todas las ventanas para ver si alguien estaba allí, aunque nunca pasó nada malo y nadie intentó hacerme daño. La noche siguiente volví con el celular de mi hermana con la intención de llamar a la policía y reportarlo si escuchaba el búho de nuevo, pero nunca volvió a ulular, y tras una inspección más minuciosa nadie parecía estar al acecho. Estuve atento a los periódicos por un tiempo después de eso también, para ver si alguien más reportaba incidentes similares, o, Dios no lo quiera, si alguien resultaba herido en un incidente similar, pero nunca ocurrió y nunca me volvió a pasar. Ese es el final de mi historia, y aunque sigo caminando de noche siempre llevo un arma conmigo para defenderme, y siempre, me aseguro de confiar en mis instintos. Esto ocurrió hace unos 4 años, cuando todavía estaba en la universidad. Quiero comenzar diciendo que no siempre tomé las decisiones más inteligentes, pero he aprendido desde entonces y ahora no recomendaría a nadie hacer lo que hice. En esa época, hacía trabajos de actuación como pasatiempo y formaba parte de un grupo de Facebook que abarcaba todo el estado. Este era mi principal recurso para encontrar audiciones antes de conseguir un agente. Una noche, estaba navegando por la página y vi que había una audición para una película de acción. Nunca había oído hablar de la compañía de producción, pero eso era bastante común, ya que muchos estudiantes universitarios
También usaban la página con nombres de compañías de producción inventados. Siendo una persona que no podía resistirse a audicionar para todo en ese momento, le envié un mensaje al director con mis fotos. Le tomó unos 30 minutos responder. Me gustaría señalar que esto fue a la 1 de la madrugada cuando envié el último mensaje. Yo, siendo ingenua, pensé que esto era normal. Me preguntó si podía llamarme y le di mi número. Minutos después, me llamó presentándose como Eric. Me explicó la trama y me dijo el papel que iba a interpretar, lo cual me dejó completamente desconcertada, porque en ese momento no había hecho muchas cosas notables para que alguien simplemente me diera un papel. Ojalá hubiera visto las señales de alarma, pero en cambio dejé que empeorara mucho más. Durante esta conversación, supe que Eric enseñaba clases en una base militar cercana y que esta película se basaba libremente en sus 30 años en ese campo. Pensé que eso era genial y me di cuenta de que no se trataba de un proyecto universitario. Luego, la conversación tomó un giro cuando comenzó a centrarse en mis fotos que le había enviado. Seguía diciendo que era muy bonita y que encajaría bien en su otro negocio. Mantuvo el enfoque ahí incluso cuando intenté preguntarle más sobre mi papel. Cuando le pregunté cuál era ese negocio, se negó a dar más detalles diciendo que primero necesitaba llenar unos papeles porque había personas que habían intentado arruinarlo en el pasado. Aparentemente estaba ciega a las señales de alarma que tenía frente a mí y firmé todos los documentos porque era demasiado curiosa. Mirando hacia atrás, esos documentos probablemente no eran legales. Se los envié de vuelta y me dijo que escucharía de una de sus partes, Karen. También programó una reunión para más tarde ese día alrededor de las 7 p.m. y me hizo anotar una dirección. Yo no era de la zona, así que no sabía dónde estaba y pensé que simplemente la buscaría más tarde ese día. 10 minutos después, recibí una llamada de Karen. Sonaba agradable y hablaba muy bien de Eric, lo cual esperaba ya que trabajaban juntos. Me dijo que estaba emocionada de que me uniera al proyecto y me preguntó si quería saber sobre su otro negocio. Le dije que sí y comenzó a hablar. Así que tenía la compañía de producción que hacía películas y otra que hacía películas para adultos. Me dijo que encajaría muy bien y que le encantaría tenerme en el equipo. Rechacé su oferta rotundamente. Ella trató de convencerme diciéndome que su compañía era muy popular, pero yo no quería formar parte de eso. Unos días después de que todo esto sucediera, traté de buscar la compañía y no existía. Ella seguía tratando de obtener mi opinión sobre cosas realmente repugnantes que no mencionaré porque me dieron pesadillas durante mucho tiempo. Podía notar que Karen se estaba frustrando porque no iba a ceder. Pronto terminó la llamada diciendo lo emocionada que estaba de que estuviera en la película. La mayoría de las personas habrían cortado lazos con esto en ese momento, pero mi curiosidad pudo más, y me encontré conduciendo hacia la dirección que Eric me había dado. Sabía que era una mala idea, pero solo quería saber. Ya estaba oscureciendo cuando me estaba acercando y no conocía la zona en absoluto. Cuando finalmente llegué, vi una iglesia deteriorada con una sola camioneta blanca en el estacionamiento. Finalmente me convencí de salir de la situación y di la vuelta. Me detuve en la calle junto al estacionamiento y rápidamente le envié un mensaje a Eric. Le dije que no me sentía cómoda y que no participaría en su proyecto. Justo antes de irme eché un vistazo a la iglesia y vi la figura de un hombre muy grande de pie en la oscuridad en el vestíbulo. Prácticamente aceleré a fondo en ese momento y volví directamente a mi dormitorio. Cuando llegué, tenía un nuevo mensaje de él diciendo: «Nos veremos de nuevo, no tengas miedo». Nunca volví a saber de él, pero hasta el día de hoy estoy increíblemente paranoica de que me encuentre. Todavía vivo en la misma ciudad, pero me he mudado mucho desde entonces. Ocasionalmente recibo solicitudes de amistad de personas con compañía de producción en su descripción de trabajo, pero las bloqueo rápidamente. No sé qué habría pasado si hubiera entrado en el edificio esa noche, o si hubiera jugado en manos de Karen, pero estoy feliz de estar aquí, y eso es lo que realmente importa.